Hola a todos amigos, mi nombre es Andrés Carvajal de Generando Valor y a continuación les quiero explicar una excelente oportunidad de negocio para poder sacarle dinero al mercado de las criptomonedas y ganar dinero en cada operación y ganar el 1%, pero al final de hacer operaciones le puede estar sacando usted de 1.000 a 1.500 dólares, ¿sí? Basado en lo que les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Es algo muy sencillo de entender y luego les voy a mostrar un pequeñito video para que puedan ver realmente de qué es lo que estoy hablando. Pero pónganme atención en esto a continuación. La empresa con la que vamos a trabajar se llama Boomerang, ¿listo? Y la cual nos permite apalancarnos a través de un sistema también de red, por las personas que nos gusta hacer red. Pero tranquilo, si a ti no te gusta hacer red, no te gusta invitar a otros, tranquilo, porque aquí te voy a mostrar una oportunidad de ganar dinero sin invitar a nadie si tú no lo quieres, ¿listo? Pero también te quiero decir, dejar implícito que también se puede crear una comunidad en torno a este producto que es una maravilla, ¿listo? Adicionalmente, Boomerang está en la etapa de beta, ¿listo? A partir del 20 de diciembre nació, ¿sí? Hay otros desarrollos que vienen desde mucho antes, pero Boomerang nació el 20 de diciembre, ¿listo? Y está en etapa beta. A partir del 1 de marzo es el lanzamiento de esta gran herramienta que te voy a explicar de qué se trata. Boomerang es una herramienta donde unieron arbitraje de criptomonedas. ¿Qué significa arbitraje? Pues comprar barato y vender caro en un mercado específico, llámese bolsa de valores, acciones, dólares, euros o en este caso criptomonedas o cualquier otro bien que se pueda ganar una diferencia. Contratos inteligentes, inteligencia artificial, flash loan, préstamos y créditos. Esto es algo increíble. Imagínate que hay una empresa allá afuera, ¿sí?, dándonos liquidez de dinero para que nosotros podamos operar en el mercado, sacarle una ganancia. Ellos van a ganar una pequeña usura y nosotros también vamos a ganar un dinero. Y ese dinero entra directamente a nuestro bolsillo a través de una wallet, que en este caso es MetaMask. Recuerden, y para los que ya saben, MetaMask es una billetera virtual que después de que tú tengas las palabras claves, que tú tengas los accesos correctos, simplemente ese dinero que está ahí es tuyo. ¿Listo? Es tu banco virtual. ¿Listo? Operaciones que se demoran aproximadamente operar en el mercado 1 minuto, ¿sí?, a 2 minutos por operación. El promedio de ganancia es de 1%, pero yo he tenido colegas que le han sacado al mercado 17% sobre el capital de la liquidez con la que estén operando. Recuerda que te dije que hay una empresa que nos va a dar la liquidez. Pues aquí vamos a poder hacer operaciones desde 500, 1.000, 2.000 dólares, y lo mejor de todo es que ese dinero no lo vas a colocar tú de tu bolsillo, ¿listo? Pero para tú tener la herramienta Boomerang, tienes que comprar una licencia y esa licencia va de 500, 1.000 dólares, 3.000 dólares, 5.000 dólares y 10.000 dólares. Yo no te estoy invitando en estos momentos a que tú entres inmediatamente con una licencia de 10.000, de 3.000, de 5.000, de 1.000. Entra con la licencia de 500 dólares, porque lo que te voy a decir a continuación es algo gigantesco. Pon mucha atención. Esta empresa adicional que te estoy hablando aquí, ¿sí?, nos va a prestar liquidez, y dependiendo de la membresía con la que nosotros tomemos decisión de entrar, nos va a prestar 300 veces el valor en liquidez. Ese dinero no va a llegar a nuestro bolsillo, o sea, a nuestra MetaMask. Ese dinero, una vez detectada la operación de criptomonedas a hacer arbitraje, va a entrar directamente a través de un contrato inteligente que se va a ejecutar, y eso prácticamente en 1 minuto va a salir con una ganancia. Esa ganancia, esa empresa, por haber prestado el dinero, se saca el 0.05% de ese dinero que nos prestó, y a cambio se regresa el dinero prestado. Pero aparte de eso, genera una ganancia que es totalmente verificable en la blockchain, y que por lo tanto ese dinero va a llegar a nuestra MetaMask después de pagar su correspondiente fee, sus centavitos por enviarle el dinero a la MetaMask, y vamos a tener ese dinero en nuestro bolsillo y vamos a poder acumular de transacción en transacción. Vamos a poder ir acumulando dinero que gracias a la liquidez que nos están prestando podemos hacer operaciones de 1.000, de 2.000, de 5.000 dólares, y si lo permite de pronto la red con la que estamos trabajando, de 10.000 o más dinero. ¿Listo? Imagínate la persona que empiece con 10.000 dólares.
A partir del 1 de marzo, esta empresa le presta 300 veces el valor, o sea, 3 millones de dólares para que haga operaciones en el mercado de criptomonedas de arbitraje y le saque dinero. Y ese dinero es totalmente verificable en la blockchain y aparte de eso, ese dinero llega a tu bolsillo. Dinero real, ¿no? Estoy hablando de dinero real que llega a tu bolsillo. ¿Listo? Entonces, aquí no tienes que meterle plata en ninguna plataforma. No tienes que esperar que una plataforma te dé una rentabilidad a los 3, a los 6, a los 12 meses. No, simplemente tú te dedicas a operar en el mercado de forma manual. Lo puedes hacer en cualquier horario porque el mercado de las criptomonedas es 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Si te quieres conectar a las 12 de la mañana, lo puedes hacer. Si te quieres conectar en la mañana, en la tarde, en la noche, lo puedes hacer. En cualquier momento hay oportunidad de mercado. Y lo mejor de todo es que la empresa Boomerang, la herramienta Boomerang, es una herramienta que analiza en el mercado de las criptomonedas en las diferentes casas de cambio o de diferentes exchange, revisa oportunidades donde se pueden hacer arbitrajes, donde se puede comprar una moneda barata y venderla en otro exchange cara. Y eso nos deja un porcentaje que puede ser el 1%. Acabamos de hacer la operación y continuamos con otra operación. ¿Listo? Aquí voy a parar para mostrarte un pequeño video de 2 minutos y continuamos explicándote este modelo de negocio. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo se dan las transacciones con esta herramienta de Boomerang. Primero conecto igual la billetera MetaMask, donde van a llegar todos los retiros, las ganancias automáticamente. Yo qué voy a verificar acá, voy a verificar que esté conectada mi wallet y voy a verificar los pares. Aquí van pasando unos pares con unos porcentajes, abajo dice profit, entonces 0.3, 0.5, 0.8. yo voy a buscar el profit que haya de más de 1%, voy a buscar el de USDT DAI, entonces aquí busco USS y le coloco la cantidad, voy a buscar $100, voy a hacerla con esta operación con $100. Uno la puede hacer con lo que quiera dependiendo del préstamo que tenga ya autorizado. Y yo verifico aquí la otra par que es DAI. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Lo que hace esta herramienta, busca en los diferentes, hace arbitraje en los diferentes exchange, busca los precios y aquí me hace la operación. Ya está haciendo toda la operación y aquí me va a decir, listo, aquí ya abajo el 1%, listo, le doy confirmar y ya me está uniendo con mi MetaMask, donde me va a cobrar el feed para hacer eso, un feed muy bajito, centavos de dólar. Y yo busco acá el más bajo y de una me voy, le voy a aceptar, confirmar, ya le doy confirmar, listo, acá le doy confirmar, me está haciendo, ya está haciendo toda la transacción, ya se hizo. Si no se hace, pues simplemente se cancela y no pasa nada. Voy a mi MetaMask, ya está la transacción, ya aquí miro completa, me voy a Polygon, al blockchain, donde veo la trazabilidad, donde veo que el prestador de liquidez que llamaba me prestó los $100, a ellos le devolvieron los $100 más su ganancia y a mí me dieron mi 1%, 1.8 que me llegó directamente, aquí lo pueden ver, en USS me llegó mi ganancia, ¿listo? Eso es lo bueno de esto. Imagínense usted haciendo operaciones no con $100, operaciones con 1.000, con 2.000 cada minuto. ¿Se imagina qué puede suceder en una hora? Aquí les voy a mostrar las transacciones que he hecho como 6 transacciones. El 1 de marzo ya sale esta herramienta con todo el power. Aquí va otro de $200, me lo prestó AVA, me dio mi ganancia del 1%, me dio 2 punto algo de dólares y me da directamente a mi billetera, sin invitar personas y sin invertir mi dinero. Listo, ¿qué te pareció ese video tan impresionante que acabas de ver? Resulta y pasa que en este momento estamos en prueba beta. Aún no nos prestan 300 veces el valor, nos prestan 3 veces el valor antes del 1 de marzo. Para todas las personas que compramos en preventa la herramienta, nos dan 300 veces el valor a partir del 1 de marzo. Para las personas que entren después del 1 de marzo, les prestan 200 veces el valor. O sea que mientras a nosotros nos van a dar $150,000 por una licencia de $500, a ustedes que de pronto entren después del 1 de marzo les van a dar $100,000 para operar dentro del mercado de las criptomonedas. ¿Listo? Es algo impresionante. Como viste la herramienta anterior, la persona buscaba en el mercado de oportunidades, buscaba, digamos, en este caso, oportunidades que dieran más del 1%. Buscaba la criptomoneda en cuestión, colocaba el importe que iba a liquidar, ya que en ese momento esta persona había comprado una licencia, digamos, de $500.
Antes del 1 de marzo le están prestando a la gente 3 veces el valor de la licencia, o sea, $1.500. Pero esos $1.500, si uno le saca el 1%, son $15 nomás. El objetivo de esos 1.500 o ese por 3 que están prestando es para que las personas puedan operar la herramienta, puedan ver cómo funciona la herramienta y le puedan sacar dinero al mercado. ¿Listo? Y porque creyeron en la herramienta, le están prestando 3 veces el valor, pero a partir del 1 de marzo se le cargan a cada una de esas personas 300 veces el valor de la licencia. Increíble, ¿no? Entonces, así como una licencia que cuesta $500, te dan $150.000. Una licencia que cuesta $1.000, te dan $300.000. Una licencia que entras con $3.000, te dan $900.000. Y una licencia que entras con $5.000, te dan $1.500.000. O una licencia de $10.000, entras con $3 millones en Flash Loan, en ese token que acabamos de mencionar anteriormente. ¿Listo? Ese token es el que entra el contrato inteligente y genera la ganancia. Y en este caso ejecuta pues la liquidez. ¿Listo? La ganancia promedio según la licencia que tú estás comprando, te la voy a explicar a continuación. Así como viste en el video anterior, que la persona hacía una operación, esa operación puede ser de 500, de 100, de 300, 400, $500. Aproximadamente se dura una transacción 2 minutos en el mercado. Si tienes un buen internet, celular o un buen computador, mucho mejor, porque de esa forma vas a poder operar más rápido. Entonces, teniendo en cuenta esto, puedes hacer, digamos, en una hora aproximadamente unas 30 a 40 transacciones. De 30 a 40 transacciones, digamos que te prestan $150.000. Haces 150 operaciones de $1.000. ¿Cuánto te va a llevar a hacer 150 operaciones de $1.000? Aproximadamente unas 2 horas o 3 horas en el mercado ahí enfocado, dándole operación tras operación, ejecutando, buscando oportunidades, entrando aproximadamente 3 horas te vas a hacer aproximadamente por una licencia de $500. El promedio, si sacas si todos los porcentajes que sacas son de 1%, estamos hablando que por $500 te estás haciendo de $1.000 a $2.000. Si entras con una de 1.000, te vas a poder sacar de $2.000 a $4.000. Si entras con una de 3.000, te vas a poder sacar $6.000 a $12.000. Si entras con una de $5.000, te vas a poder sacar de $10.000 a $15.000. Y si entras con una de $10.000, vas a poder sacarle al mercado entre $20.000 a $30.000. Yo quiero ser muy claro en algo específico, y es que aquí esto no es una plataforma donde tú metes dinero, te puedes ir a relajar, te puedes ir de paseo, te puedes ir a donde sea y el dinero se va a generar automáticamente. No, esa es una herramienta que tú simplemente le estás viendo oportunidades al mercado y vas a tener que entrar de forma manual al mercado para operar con una liquidez prestada y sin garantía, porque no te están pidiendo nada a cambio, simplemente que tú tengas una licencia de Boomerang, ¿listo? Y vas a operar al mercado y le vas a sacar una ganancia. Esa ganancia inmediatamente tú la generas, esa ganancia entra a nuestra MetaMask, a la MetaMask, a la billetera virtual o a la wallet que tengamos conectada a la herramienta. ¿Listo? Así que tú puedes ir acumulando esos 1, 2, 5, 10, 100, 1.000, 2.000, 5.000, $10.000 en la MetaMask en tiempo real, porque las operaciones son en tiempo en vivo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta, porque una persona que compra una licencia no quiere decir que le va a trabajar dinero en automático, ya que si una persona entra con una licencia es porque va a venir a trabajar sacándole dinero al mercado de criptomonedas. Y si no lo hace, pues simplemente no gana nada. ¿Listo? Entonces, tú estás dispuesto a, primero, enfocarte 3 horas en el mercado para sacarle $1.000, $1.500 mínimo, dependiendo de la licencia que hayas comprado. ¿Sí? Estás enfocado en comprarle licencia, teniendo en cuenta que con 3 o 4 o 5 horas que estés enfocado en el mercado, le vas a poder sacar entre $1.000 a $2.000. ¿Sí? Incluso mucho más. Tienes en cuenta que hay una oportunidad tremenda en lo que te estoy hablando. Bueno, entonces si tú lo tienes en cuenta, ¿sí? Y vienes a trabajarle todos los días, le vas a poder sacar aproximadamente entre $1.000 a $1.500 al mercado de las criptomonedas. ¿A quién está sacando el dinero? Al mercado de criptomonedas. Esos desfases de precio que hay en diferentes exchange, le estamos aprovechando y estamos comprando barato en una exchange y yendo a comprar más carito en otro exchange. Te voy a dar un pequeño ejemplo aquí con dólares.
Digamos que en tu ciudad hay diferentes casas de cambio, en donde la casa de cambio número uno, por ejemplo, vende un dólar a 3.900 pesos. Y en la casa número 2 de cambio, ¿sí? Compran ese mismo dólar a 3.950 pesos. Quiere decir que cuando tú compres en la casa número uno un dólar a 3.900 y lo vayas a vender a otra de casa de cambio a 3.950 pesos, lo que va a generar es una comisión de 50 pesos por dólar. ¿Cuántos dólares tú estarías dispuesto a comprar si te ganas 50 pesos en esa transacción y esa transacción te dura 2 minutos? Pues yo me imagino que mucho, pero todo dependerá del dinero que tengas en tu bolsillo. Ahora digamos que viene un banco y te dice, listo, tú detectaste esa oportunidad, yo no tengo tiempo para hacer esa oportunidad. ¿Listo? Yo te voy a prestar a ti un dinero, te voy a prestar un cuento, te voy a prestar $1.000 para que operes en el mercado comprando $1.000 a 3.900 pesos, o sea, 3.900.000 pesos, y los vayas y los vendas en 3.950.000 pesos. A cambio, eso me va a generar una comisión. ¿Cuál va a ser la comisión? 50.000 pesos por cada $1.000 que yo compre en dólares. Eso se llama arbitraje. En este caso se llama arbitraje de criptomonedas y se hace a través de internet, a través de los diferentes exchanges que hay dentro del mercado. ¿Listo? Y cada vez la empresa va a seguir colocando más exchange, colocando más facilidades para poder que nos presten más dinero o para poder, digamos, hacer transacciones mucho más eficientes y más rápidas. Lo mejor de todo es que esta herramienta que se llama Boomerang no permite hacer operaciones en negativo, solamente operaciones en positivo. Entonces, eso es lo que más me gustó todavía. ¿Listo? Si operas semiautomático, le dedicas 3 horas diarias o más, ¿listo? Y pueden tener buenas ganancias. Las ganancias del arbitraje van directamente pagas a tu wallet. ¿Listo? Yo creo que hasta aquí te haya quedado muy entendido. Ya lo que continúa aquí prácticamente en este ejemplo es un ejemplo de lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Si tú deseas hacer este negocio y lo haces, no sé, no lo haces 3 horas, sino que lo haces, no sé, cada semana sacas, no sé, unos minutos y cada día operas unos minutos en la plataforma, porque a lo mejor tú eres una persona muy ocupada, una persona que de pronto no tiene mucho tiempo, pero le puedes dedicar, no sé, 15, 20 minutos al mercado todos los días. Yo la verdad lo que creo es que va a haber gente totalmente involucrada, 16, 17, 18 horas viendo oportunidades, sacándole dinero al mercado. ¿Listo? Mientras que habrán a haber otras personas que dediquen solamente unos minutos o una horita al mercado. ¿Listo? Si a mí me están diciendo que yo le puedo sacar al mercado $1.500 cada 3 horas, pues yo qué voy a hacer? Pues dedicarle bastante tiempo. Pero tomemos un ejemplo en caso de que tú eres una persona que viene aquí a hacer operaciones diarias poquitas durante una semana. Teniendo en cuenta que la licencia de $500 nos prestan $150.000, ¿listo? Eso va a generar una ganancia de $1.500 si todas las operaciones son del 1%, porque pueden haber operaciones que cuesten menos, que dejen menos, o operaciones que dejen mucho más. Entonces un promedio puede ser entre $800 a $2.000, creería yo. Digamos que la semana número 1, recuerda que esas ganancias van directamente a tu billetera, a tu virtual, a tu wallet, a tu banco. Digamos que la semana número 1 tú acumulaste aproximadamente $1.500. ¿Listo? Y decidiste, ¿sabes qué? Yo como invertí dinero en este negocio, yo como invertí dinero en este proyecto, yo voy a sacar de esas ganancias, voy a sacar $1.000 y me las voy a gastar, me las voy a parrandear, como se dice. O sea, voy a utilizarlas para pagar la inversión que me conseguí, voy a utilizarla de pronto, no sé, comprándome lo que yo quiero comprarme, son $1.000. Son tuyos. Después de que esté dinero en tu wallet, es tuyo. Pero como me quedaron otros $500 ahí, lo que voy a hacer es volver a recomprar, ¿sí? La membresía de $500 para que me puedan prestar. En esta ocasión me van a prestar no 300, sino 200 veces el valor de la licencia. ¿Listo? Y resulta y pasa que a esa licencia, la segunda vez, ya te gastaste 1.000, reinvertiste otra vez 500. ¿Listo? Vas a sacarle al mercado $1.000 en una semana. ¿Listo? Como te digo, eso puede ser en 3 horas, 4 horas, pero si tú te demoraste una semana. Y deciste, ¿sabes qué? Me voy a sacar otros $500 porque necesito pagar alguna cosa. ¿Listo? O sea que cogiste otros $500 y reinvertiste la tercera compra, reinvertiste $500, que es esta de acá.
tercera compra. ¿Listo? Resulta y pasa que seguiste operando, te prestaron otra vez $100,000 para operar en el mercado y sacaste eso un promedio de $1,000 que está aquí. ¿Listo? Decidiste de nuevo sacarte $500 por tu trabajo y por tu labor, te los gastaste en X cosa, no sé, y reinvertiste otra vez en la cuarta compra, reinvertiste $500. Eso te da un flash loan de $100,000 y te da una ganancia promedio de $1,000. Claro está, operando el mercado, ¿no? Si no operas, no te ganas absolutamente nada. Y en la semana 4 volviste a sacar otros $500, ¿sí? O sea que en un mes te gastaste tú, o sea, los usaste para pagar deuda, los usaste para comprarte algo, te ganaste $2,500 de tu bolsillo, pero aún así seguiste reinvirtiendo en la licencia porque sabes muy bien que eso es una oportunidad de oro y que cada vez que tú reinviertas en la licencia te van a prestar un flash loan para operar el mercado y le vas a seguir sacando dinero. Ahora, yo quiero también decirte que esto es un negocio totalmente limitado también. ¿Sabes por qué limitado? Porque la empresa Boomerang, que está acá arriba, solamente va a permitir que entren 100,000 wallets aprobadas, 100,000 MetaMask o 100,000 billeteras virtuales o en este caso, no sé, 100,000 personas al negocio. ¿Sí? Porque cada negocio, cada persona se identifica con una wallet que es única y que solamente los que tienen acceso a esa wallet, ¿sí? O sea, son los fondos que tenga uno ahí. Entonces la empresa va a permitir solamente que entren 100,000 wallets. Desde el 20 de diciembre a la fecha, 26 de febrero de grabación de este video, ya se han vendido o se han aprobado 60,000 billeteras virtuales de wallets. 60,000 wallets. Aquí esta persona que te está hablando apenas entendió esta oportunidad. El primer día que me la pasaron no pude dormir. El segundo día salí a buscar el dinero prácticamente para poder ser parte de este modelo de negocio, para no perderme la oportunidad y para entrar en preventa porque yo quiero que me den en la primera recarga 300 veces el valor. Después de la primera recarga, la segunda vez en adelante son 200 veces el valor de la licencia. Salí por toda a conseguirme el dinero, a levantarme de capital, ¿sí? Para empezar este proyecto. También soy una persona responsable conmigo mismo y sé que a veces todos los negocios poseen riesgo. Así que aquí no puedes venir a colocar un dinero que tú, de pronto ese dinero sea para tu consumo de alimentación, residuos y cosas así, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, trata de traer dinero a negocios que sea el 10% de tus ahorros o dinero que tú puedas estar dispuesto a perder, porque aún así es un negocio virtual, es un negocio que está sustentado en contratos inteligentes, blockchain, en la red, y eso es lo que más me da seguridad. Lo mejor de todo es que también la liquidez me la están prestando. Eso también me da seguridad. Y lo cuarto que me encanta es que el dinero de cada operación entra a mi billetera virtual, a mi MetaMask. Y eso es como decir mi cuenta de banco. Si yo tengo la clave de la cuenta, el único que puede entrar ahí soy yo. En este caso, en un banco normal, póngale, aquí estamos en Colombia, Bancolombia, Banco Bogotá, yo cuando le cedo los ahorros a una cuenta de banco, una tercera persona que es el banco está siendo responsable de mi dinero. Si esa persona se pierde, adiós. Pero en billeteras virtuales, el único responsable soy yo porque yo soy el que tiene las claves de acceso a esa billetera. Y esa billetera yo la puedo abrir en cualquier parte del mundo y poder ver mis fondos. Yo soy el responsable. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces, esta empresa solamente aprobó 100,000 wallets a partir del 1 de marzo. El 1 de marzo esto va a ser una locura porque la empresa va a abrir, la empresa Boomerang también se va a dedicar a vender la plataforma, ¿sí? La herramienta, ¿sí? A muchas personas. Nosotros tenemos un plus adicional que nosotros no solamente con Boomerang estamos trabajando, sino con una plataforma llamada WAS. WAS nos permite crear un sistema de mercadeo en función de un producto. ¿Listo? Y WAS nos permite ganar otras recompensas que la empresa Boomerang no posee. Entonces, la gente que entre directamente a Boomerang solamente va a poder comprar la licencia, operar el mercado, ganar dinero, volver a comprar la licencia y repetir el proceso. La gente que entre con la otra plataforma que le estoy diciendo, que llama WAS, que es el sistema de marketing, va a poder comprar la licencia de Boomerang todas las veces que les dé la gana, pero aparte de eso, va a poder crear un sistema de marketing basado en este producto, un sistema de red, una comunidad en torno a un producto y va a poder sacarle diferentes comisiones que son demasiado atractivas para dejarlas de lado.
Porque cuando tú entres a operar, te va a fascinar este producto y vas a decir, yo quiero que otras personas aprovechen esta oportunidad. Y qué bacano que tú ganaras dinero por esas otras personas que invitan a ser parte de este proyecto. Pero quiero que tengas muy claro en esos momentos. Aquí ganas sin invitar a nadie. Aquí ganas dinero sin necesidad de referir a personas, porque ya esto es muy atractivo. Si tú entendiste bien, te has dado cuenta que para poder operar eso en el mercado 3 horitas, 4 horas, le estás sacando 3 veces el valor de lo que estás pagando. Entonces me parece súper atractivo. ¿Cuántas licencias comprarías tú en un día si le dedicaras 12 horas diarias a este proyecto? Aproximadamente unas 4 o 5 licencias. ¿Sí? Imagínate esa belleza. Ahora imagínate que tú haces esto mismo, muchas personas lo van a hacer. ¿Y qué tal, qué tan bacano sería que tú ganaras dinero por cada vez que alguien renovara la licencia? Vamos a la tercera diapositiva. Y la tercera diapositiva nos permite ver que dependiendo de la licencia, de las referencias directas que nosotros tengamos, vamos a ganar un 5%. Cada vez que esa persona renueve la licencia, cada vez que esa persona, digamos, decida comprar otra licencia más o simplemente decida comprar. Si entró con la de 500, después entra con la de 10,000. Ahora imagínate que por cada licencia nos den un 5%. En este caso tenemos que por el bono inicio de $500 de una licencia nos ganamos 5% inmediato. Y lo mejor de todo y lo que más me gusta es que esas comisiones son directamente pagadas a la wallet. Y luego de que tú las mandes a la wallet es un pago inmediato y hasta ahorita no nos han cobrado ningún fee por retirar ese dinero a nuestra wallet. Eso es algo muy, muy, muy chévere. Entonces, por una licencia de $500 de una persona que tú invitas al negocio y entre con $500, tú te ganas $25 inmediatos. Por una licencia de $1,000, tú te ganas $50. Por una licencia de $3,000, tú te ganas $150. Por una licencia de $5,000, tú te ganas $250. Y por una licencia de $10,000, tú te ganas $500. ¿Listo? Ahora, yo no digo a las personas que entren con la de 10,000, con la de 3,000 o $5,000. Si ellos quieren entrar, genial. Pero normalmente las personas se van a dar cuenta en el proceso que vayan haciendo eso de renovación, se van a dar cuenta que es bueno aumentar los flash loan, porque así de esa forma, mientras la empresa les renueva una licencia, ¿ya? O mientras les aprueba la compra de otra licencia, eso va a tomar unas horas de tiempo. Y tú, por ejemplo, estás operando el mercado, lleva 3 horas, se te acabó la licencia, se te acabó el flash loan, ¿sí? Los $150,000 que te prestaron o los $100,000 que te prestaron, y vas a decir, yo necesito comprar una licencia ya y ojalá me la aprueben ya para poder seguir operando. Pero resulta y pasa que eso se demora un determinado tiempo, hasta en este momento, 27 de febrero, pero más adelante puede que sea más rápido, pero 27 de febrero, hasta 48 horas está demorando en activarse una nueva licencia. ¿Listo? Entonces digamos que tú tienes que esperar 2 días para poder volver a operar en el mercado. ¿Qué tan bacano sería que tú en vez de 150,000 o en vez de $100,000, tuvieras una de pronto de $3,000 y con la de $3,000 se están dando aproximadamente $300,000 para operar en el mercado? Ya sabes que no son 150,000 ni 100,000, sino que son $300,000 o $400,000. ¿Listo? Entonces, entre más dinero, mucho mejor para operar el mercado. Y de esa forma no perder el tiempo. O sencillamente, en este ejemplo anterior donde te dije que te puedas sacar $1,000, tú eres una persona de pronto que piensa más a largo plazo y dice, no, yo qué me voy a poner a gastar dinero ahorita si antes lo que voy a hacer es reinvertir en mi negocio para que me den más dinero en liquidez y poder operar el mercado. En vez de gastarte esos $1,000, te ganaste 1,500. En vez de gastarte esos 1,500, ¿sí? Los reinviertes para que te den ¿cuánto? 300, 200 veces el valor de ese dinero. ¿Listo? Entonces vas a tener más dinero para operar. Bueno, en este ejemplo, tenemos también una segunda forma de ganar que es el bono binario. Tenemos la oportunidad de crear dos equipos, un equipo al lado derecho y un equipo al lado izquierdo. ¿Listo? La estrategia en este momento que estamos utilizando para de esa forma empezar ya con el binario activo es que si tú entras con una membresía de $500, compres un producto en la pierna derecha y un producto en la pierna izquierda. Las personas que entramos a través del sistema de marketing WAS, no solamente podemos comprar licencias, también hay otros productos que están ahí prácticamente
ahí pues simplemente para poder generarle también otro tipo de dinero, pero eso ya se tocará en otro momento. Aquí podemos comprar, digamos, un producto en la pierna izquierda, podemos comprar un producto que es un NFT que sirve para otra función, pero nos sirve como activación de binario y podemos colocar un producto ahí, una cuenta registrada en nombre de nosotros, pero le compramos un producto para poder activar el binario. Y en la pierna izquierda y en la pierna derecha también un producto. O sea que de esa forma estaríamos invirtiendo aproximadamente no solamente los $500 para operar el mercado, pero si yo soy una persona que quiero ganar también por generar una comunidad en torno al producto, entonces yo activo el binario de una vez para aprovechar también, digamos, que no se me vaya a perder en derrame, para las personas que entienden este tema, no se me vaya a perder de pronto algunos puntos, algunos dólares por empatar. ¿Listo? En este caso, activo el binario una vez y me cuesta esos $100 extra. Pero para poder hacer transacciones dentro de la blockchain y tener un saldito que tengo que tener en nuestra MetaMask de Matic, de la criptomoneda Matic, necesitamos aproximadamente unos 20 a 30 dólares extras de dinero para poder hacer las transacciones. O sea que, por ejemplo, yo que entré este 25 de febrero, me costó aproximadamente ser parte de este proyecto, me costó 630 en total, ¿sí? Para poder ser parte de este proyecto, para poder tener mi binario activo y para poder tener mi licencia, porque yo soy una persona que me gusta también el tema de comunidad y estoy trabajando para hacer comunidad. ¿Listo? O la persona que te mostró este video está trabajando para ser parte de la comunidad y pues simplemente toma la decisión. Esa persona va a ser tu sponsor, va a ser el encargado también de irte guiando en este proceso de trabajo y de esa forma crecer juntos. ¿Listo? Esto es muy importante tener en cuenta. También tenemos la oportunidad de que el mercado, o en este caso el sistema de marketing, para poderse sostener, tenemos un candado que es de $300 el binario. Solamente podemos llegar hasta un 300 a $300 de empate de binario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si entra un ejemplo, $3,000 por la pierna derecha, $3,000 por la pierna izquierda, nos pagan el 10% que vendría siendo $300. Pero si entra un ejemplo, $10,000 por la pierna derecha, $10,000 por la pierna izquierda, el 10%, el 10% tendría $1,000. Pero como aquí hay un candado de $300, perderíamos $700. Pero para poder generar mucho más dinero con esa estrategia de binario, simplemente pregúntale a la persona que te invitó a este negocio y él te va a explicar qué es lo que tienes que hacer cuando llegues a ese momento. ¿Listo? Porque para todo hay una estrategia. ¿Listo? También decirte que si eres una persona que entra a ser parte de este modelo de negocio y no se consume el dinero de los flan Loan operando el mercado, pero le gusta hacer también la red, la comunidad, pues la empresa te dice lo siguiente: el máximo de ganancia por una licencia de la de 500, $1,500, la de 1,000, $3,000, la de 3,000, $9,000, la de 5,000, $15,000 y la de 10,000, $30,000. Sea que tú, por concepto de red o concepto de operar en el mercado, logres ese máximo de dinero, te toca sí o sí comprar de nuevo o renovar la licencia para poder seguirle generando ganancias a ese sistema de compensación que te acabo de mostrar. Esto es Boomerang y para ello también te invito a las diferentes presentaciones en Zoom que tenemos en equipo, ¿sí? A los videos que hay en Internet y en YouTube para que puedas ampliar información, porque el riesgo es no saber lo que estás haciendo. Así que pregúntale a la persona que te invitó y que te mostró este video, ¿cómo hago para ver otras presentaciones? ¿Cómo hago para entrar? ¿Cómo hago para comprar los USDT para poder entrar a este negocio? ¿Cómo hago todo este proceso de MetaMask? No entiendo, no sé, tenemos videos, explicaciones y simplemente tu sponsor, la persona que te está invitando a hacer este proyecto, ya entiende el tema y te puede asesorar. ¿Listo? Bueno, me despido, que tengan un excelente día y cualquier cosa estamos conversando en los grupos.